Para nosotros encontrar el antiderivado de cada función, para encontrar el antiderivado, tenemos que determinar la integrante indefinida de las funciones dadas. Entonces, para la primera función, tendríamos la de 7 divididos por el cantidad x cuadrada más 1. Y ahora mirando el fórmulas de integración a la derecha, la integral se asemeja a este fórmula de integración aquí, excepto en la fórmula, el numerador es 1 y tenemos un numerador de 7. Pero podemos seguir adelante y factor a cabo los 7, y escribe esto como 7 veces la integral de 1 dividida por la cantidad de x cuadrada más 1. Y por lo tanto el antiderivado es 7 veces tangente inversa de x más c. Para la segunda función, tendríamos la integral de 5 dividida por el producto de 2x, y la raíz cuadrada de la cantidad de x cuadrado menos 1. Una vez más, mirando nuestra fórmula de integración y notar cómo se asemeja esta integral. La fórmula de integración se muestra aquí en la parte inferior, excepto en nuestra integral. Tenemos un numerador de 5 y un factor x de 2 en el denominador, pero podemos ir y factorizar esto fuera como 5 mitades. Esto es igual a 5 mitades, veces la integral de 1, dividida por el producto de x y la raíz cuadrada de la cantidad de x al cuadrado menos 1. Lo que significa que el antiderivado es 5 mitades veces secante inverso del valor absoluto de x más c. Y finalmente, para nuestro último ejemplo, tenemos la integral de 2 dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 16 menos 16x cuadrado. Una vez más, mirando las fórmulas de integración basadas en la forma de la función integral. Esto se asemeja un poco a fórmula de integración que se muestra aquí, excepto debajo de la raíz cuadrada la fórmula tiene 1 menos x cuadrado, y tenemos 16 menos 16x cuadrado. Así que vamos a tener que cambiar la forma de la función para aplicar la fórmula de integración. No estoy seguro de algunos de esos trabajos anteriores. Vamos a tener en cuenta 16 de 16 menos 16x cuadrado. Esto nos daría 2 divididos por la raíz cuadrada de 16 veces la cantidad 1 menos x cuadrado, y la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Y por lo tanto esto simplifica 2 divididos por el producto de 4, y la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. 2 cuartos simplifica a la mitad, la función se simplifica a 1 dividido por el producto de 2, y la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, lo que significa que puede escribir la integral como, vamos a factorizar la mitad, una mitad de veces integral de 1 dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos x cuadrado. Y eso coincide perfectamente con la fórmula, y por lo tanto el antiderivado es un pecado medio inverso x más c. Espero que haya encontrado esto útil.